presentación. En realidad lo que vamos a pedirles es que tengan la paciencia de ver un par de presentaciones porque voy a empezar con algo absolutamente inédito, novedoso, que es presentarles a ustedes cuáles son las teorías, modelos y paradojas de la administración pública, especialmente dedicado obviamente y orientado a las empresas públicas, para que ustedes tengan una idea de cuáles son los temas que de manera contemporánea, actual, se están manejando en esta materia. O sea, probablemente muchos de estos temas ustedes no los tengan, no los manejen de la misma manera, ¿no es cierto? Pero hoy en día ya está, digamos, en boga, está en práctica muchos de estos modelos a nivel internacional. Empezamos entonces mostrándoles a ustedes algunas de estas teorías, como les decía, paradojas y modelos, ¿no? El primero que les voy a presentar es uno que es muy poco conocido en Bolivia, ¿no? Y es muy conocido en Europa, Estados Unidos y la China, que se conoce con el nombre del gato de Schrödinger. Es un experimento mental, ¿no es cierto?, que a veces está descrito como una paradoja. En realidad es una paradoja, y está ideado por un físico austriaco-irlandés que se llama Erwin Schrödinger, que en 1935, durante el curso de sus discusiones con Albert Einstein, ustedes conocían a Einstein, este famoso físico, diseñó esta paradoja, ¿no?, que ilustra lo que él vio como el problema de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Copenhague, el ejemplo de Copenhague, ¿no es cierto?, tiene que ver con una teoría psicológica que se aplica fundamentalmente a los secuestros. Cuando un secuestrado está mucho tiempo en las manos, digamos, de un secuestrador, hablemos básicamente, ¿no?, de un tipo que ya está secuestrado 1 año, 2 años, que los hay esos casos, se ha encontrado que psicológicamente comienza a volverse empático. ¿Qué significa esto? Que se identifica con el secuestrador, ¿no es cierto?, que considera de que el secuestrador es una buena persona y que por lo tanto, ¿no es cierto?, puede en algún momento hasta terminar adhiriéndose, digamos, digamos, a los objetivos, a los pensamientos que tiene el secuestrador, ¿no? Y eso se ha podido observar. El caso más paradigmático en este tema ha sido cuando el Ejército Simbiótico de Liberación Nacional, que operaba en California, en Estados Unidos, secuestró a la nieta de un famoso editor de periódicos, ¿no es cierto?, norteamericano, y esta señorita terminó al final convirtiéndose en una guerrillera más de sus secuestradores, ¿no? Entonces, ese es un caso bien conocido y que muestra esto. Entonces, Schrödinger, tomando en cuenta esa situación, ¿no?, paradigmática que se sucede con los secuestrados de mucho tiempo, de largo plazo, presenta el escenario con un gato hipotético que puede estar simultáneamente vivo o muerto, un estado conocido, porque en el caso que le estoy mencionando de Copenhague, no sabe si el secuestrador es secuestrador o secuestrado al final, ¿no? En este caso lo mismo, el gato no sabemos si está muerto o vivo. Hay un estado que se conoce como la superposición cuántica en física, que es el resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no. El experimento mental también se presenta a menudo en discusiones teóricas sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, particularmente en situaciones que involucran el problema de medición. Schrödinger acuñó el término Verschränkung, que es entrelazamiento cuántico, durante el desarrollo del experimento mental. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? No sé si pueden ver, aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, el gato de Schrödinger. Es un gato junto a un matraz, o sea, está un gato en una caja, ¿no? Es un gato que está metido en una caja. Y junto a un matraz es, ustedes saben, esta botellita que se usa para experimentos en los laboratorios de química, que tiene veneno ese matraz. Y tiene un dispositivo, ese azulito que ven ahí arriba,
con una partícula radioactiva, eso que ven ahí, ¿no es cierto?, que muestra el símbolo de radioactividad, ese triángulo amarillo, y dentro de una caja sellada. Esa caja azul está sellada. Le hemos sacado un lado de la tapa para que se vea simplemente la radioactividad que hay adentro. Si el dispositivo detecta radiación, ¿no es cierto? O sea, si este dispositivo amarillo que ven aquí detecta radiación, fíjense la línea punteada roja, ¿no es cierto? Rompe el frasco. O sea, aquí tienen ustedes, ¿no es cierto? Detecta eso, entonces inmediatamente va a agarrar y de estar jalando el martillo, lo va a soltar y el martillo, tac, va a golpear el matraz, lo va a romper y va a difuminar, ¿no es cierto?, el veneno, y por lo tanto el gato puede, el veneno, libera el veneno y mata al gato. Según la interpretación de Copenhague, después de un tiempo, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, puede ocurrir que el veneno lo mate al gato, como puede ocurrir que no lo mate al gato. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué es pura física? Se ha equivocado de venir a darnos esta charla, el doctor Galindo nos está hablando de otra cosa, está loco, o le falta poco, ¿no? Puede ser que ya me falte poco para esta. Pero lo que se hace es aplicar lo mismo, ¿no es cierto?, en teoría de la administración pública. Es decir, muchas veces en administración pública, tú tienes decisiones que en lugar de causar el bien, causan el mal. Eso es lo que estamos queriendo decir aquí. Es decir, nunca vas a tener la certeza de que lo que tú estás haciendo como administrador público va a ser en beneficio de la población. ¿Será en beneficio de la población poner, por ejemplo, la vacuna, ¿no es cierto?, contra el COVID-19, o de repente esta vacuna, como mucha gente viene denunciando, lo que hace es más bien debilitar nuestras defensas y por lo tanto provocar que seamos mucho más, digamos, permeables, mucho más, digamos, sensibles a el virus del COVID-19? Es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes un caso contemporáneo de política pública estatal boliviana que nos lleva a decir que el gato de Schrödinger es perfectamente aplicable a la política pública o a la administración pública en la situación de las políticas que se están implementando con relación a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, por eso les presento yo esta paradoja del gato de Schrödinger. Otros me dirán, no, con la vacuna pues todo el mundo se cura y por lo tanto se resuelve el problema. Obviamente, ese sería el caso de que el gato siga vivo, ¿no? Pero si no nos cura y más bien nos baja nuestro aparato, digamos, defensivo, lo que va a ocurrir es que el gato va a estar muerto. Y tú lo has hecho con una política pública que supuestamente estaba buscando que se resuelva el problema y no que se complejice. Ahí tienen ustedes una aplicación del gato de Schrödinger. Esa es una. Vamos a ver varias. La teoría de las decisiones. La teoría de la decisión es un método para la toma de decisiones, el cual se caracteriza por hacer elecciones de forma coherente cuando se presentan varias opciones ante un problema dado. Cuando hablamos de datos, información, informes y cuadros de mando, los relacionamos estrechamente con la toma de decisiones informada. Pero, ¿qué significa tomar una decisión? La teoría de la decisión es un estudio interdisciplinar de las decisiones de la gente, recurriendo a un conjunto de modelos de las ramas de la ciencia, de empresariales, de economía, las ramas de ciencia empresarial, economía, psicología, y también está estrechamente relacionada con la teoría de juegos, el estudio de modelos matemáticos de la interacción estratégica entre personas que toman decisiones. Hay lo que se llaman los DSS o Decision Support Systems, que son los sistemas de soporte decisional, que son un tipo de software que está especializado en el apoyo empresarial, ¿no es cierto? Me refiero a las empresas públicas para esto, ¿no? Existen dos ramas en el campo del estudio de la teoría de decisión. La teoría de la decisión normativa, que es la rama normativa que analiza los resultados de las decisiones y determina las decisiones óptimas dadas las limitaciones y suposiciones. Y la aplicación práctica está en los DSS, o sea, en los Decision Support Systems.
Y la teoría de la decisión descriptiva, que son teorías enfocadas en el comportamiento que hay detrás de la toma de decisiones. Se salen del marco de las decisiones óptimas tomadas por personas perfectamente racionales hacia situaciones realistas. Las 5 fases de la toma de decisiones son, primero, la identificación del problema, porque en este punto se debe de conocer el problema a profundidad, ¿no? Los chinos tienen un dicho, dicen, si tú conoces bien un problema, ¿no es cierto?, ya tienes más de la mitad de la solución, o ya tienes la solución inclusive en algún caso. La segunda fase es la recabación de información. Si no tienes buena información, no vas a poder tomar una buena decisión. La información es la base de cualquier tipo de toma de decisiones. El tercero es la evaluación de las distintas opciones. Hay que ver varias opciones para tomar una decisión. No hay una sola, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves todas las opciones, vas a poder definir. La cuarta es la elección de la mejor opción posible, que te permite, sobre todas las opciones que has visto, cuál es la opción que tiene mejores posibilidades de obtener los objetivos que tú estás buscando. Y la quinta es llevar a cabo el seguimiento. Los modelos aplicados en la teoría de decisiones nos muestran que dentro de un ámbito de las organizaciones para que tomen decisiones hay varios modelos, ¿no? Está el árbol de decisiones, que tiene su contrapartida en el árbol de problemas. Está el análisis DAFO o FODA, como quieran ustedes llamarlo, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son internas, las amenazas y oportunidades son externas, ¿no es cierto? Entonces uno ve cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y luego veo cuáles son las amenazas, las oportunidades externas y las amenazas externas. Luego está lo que se conoce como el análisis PEST, que es el de la planificación estratégica, ¿no? Que ve misión y visión y determina a partir de la misión y visión cuáles son los objetivos que yo estoy buscando y a partir de ello puedo tomar decisiones. Y finalmente los diagramas en forma de T, que es los que ven, ¿no es cierto?, también conocidos como las opciones, perdón, el modelo jesuítico de toma de decisiones. Se llama jesuítico porque fueron los jesuitas, la orden de los jesuitas, la orden religiosa, la que terminó, digamos, la que en primera instancia fue la que tomó, digamos, este modelo, ¿no? Les pongo el ejemplo de un jesuita que se levanta a las 5 o 6 de la mañana, que es la hora en que ellos se levantan, y se pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer primero? ¿Voy a ir a la capilla y me voy a poner a rezar? ¿O voy a ir a tomar desayuno? Pros y contras. El pro de ir a la capilla y ponerme a rezar es que Dios me va a mirar y va a decir, ah, este es mi hijo, porque su primer pensamiento en la mañana es orar conmigo, o sea, hablar conmigo, que es, ¿no es cierto?, rezar. Eso es, su primer pensamiento es en Dios. Eso es el pro. La contra, ¿cuál es? Que después de 1 hora o 2 horas de oración, porque rezan varios, ¿no es cierto?, rosarios, probablemente me dé hambre, comience a sonar mi estómago y me distraiga, ya no rece concentrado, me distraiga y Dios obviamente, que todo lo ve, se va a dar cuenta y va a decir, este viene aquí a rezar por simple formulismo, por su, ¿no es cierto?, y no porque realmente esté concentrado en dirigirse a mí. Entonces ahí tienen ustedes los pros y los contras de ir primero a la capilla a rezar. Los pros y los contras de ir a tomar desayuno. El pro obviamente es que si yo voy y tomo desayuno primero, puedo rezar todo el resto de la mañana, ¿no es cierto?, totalmente concentrado. La contra es que Dios va a mirar y va a decir, oye, este individuo se despierta y su primer pensamiento es para su estómago. O sea, él está pensando en comer, ¿no es cierto? Sobre la base de eso, al final de la charla, tal vez ustedes me pueden decir cuál ha de ser la decisión de este curita jesuita, ¿no? Pero ahí tienen ustedes los diagramas en T, que es otra forma de toma de decisiones que se utiliza muchas veces, ¿no? Además, hay programas como el ERP, que es el Enterprise Resource Planning, y el CRM, que es el Customer
relationship management, ¿no? O sea, en otras palabras, el gerenciamiento de relaciones con los clientes o con los consumidores, ¿no? El otro es la planificación de recursos empresariales, que ayudan a la toma de decisiones analizando y encontrando patrones que ayudan a identificar problemas y encontrar nuevas oportunidades de negocios. Por tanto, la toma de decisiones ofrece beneficios para el crecimiento de las organizaciones, considerándose una parte esencial de las mismas, ya que optimizan factores como la comunicación y los recursos humanos. Una vez que tenemos esto, entonces, ¿no es cierto?, lo que queda es ver cuáles son los principales retos de la toma de decisiones. La primera es la cantidad de datos a recoger. O sea, uno tiene que saber exactamente la cantidad de datos que tengo que tener para tomar la decisión. No puede ser un volumen demasiado grande porque analizar todos esos datos me puede llevar mucho tiempo, obtener esos datos me puede costar mucha plata. Entonces hay que ver que sea una cantidad de datos que sea suficiente para tomar una buena decisión. Luego está la definición, identificación errónea del problema, que es lo más común. Muchas veces no identificamos bien el problema y nos vamos por las ramas, como decimos vulgarmente, o sea, nos vamos por otro camino. Y está el exceso de confianza en el resultado. Muchas veces se toma una decisión y hay un exceso de confianza. Es decir, no, con esto hemos resuelto el problema, ¿no es cierto? Y ahí es donde te encuentras nuevamente con problemas, justamente, ¿no? Entonces, no hay que tener un exceso de confianza. Siempre hay que pensar que las decisiones pueden llevarnos a problemas. Los antecedentes de la teoría de las decisiones son que surge con Herbert Alexander Simon, que fue un premio Nobel de Economía en el año 78, y que fue la base para explicar el comportamiento humano en las organizaciones. La teoría del comportamiento, conocida como teoría behaviorista, ¿no?, de la palabra behavior, que es comportamiento o conducta, concibe la organización como un sistema de decisiones. Toda organización es un sistema de decisiones. Un ministerio es un sistema de decisiones. Una empresa es un sistema de decisiones. Una empresa pública es un sistema de decisiones en la que las personas, todas las personas están tomando decisiones continuamente, desde el portero hasta el gerente general. ¿Cuál es la definición de una decisión? Es resolver y tomar una determinación fija, formar juicios sobre algo dudoso. Es un proceso de análisis y selección entre diversas alternativas disponibles del curso de acción que la persona deberá seguir. La definición incluye elementos como el agente decisorio, que es la persona que toma la decisión, los objetivos, las preferencias, la estrategia, la situación y el resultado, ¿no es cierto? Con todos esos elementos hay dos tipos de decisiones, estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas pueden ser programables, especificando de antemano reglas precisas como fórmulas, tablas, procesos, flujogramas. Tienden a ser de rutina y de frecuente repetición, aplicable a la mayoría de los casos comunes y requieren de poco conocimiento especializado para automatizar. Por ejemplo, la decisión que puedo tomar yo como gerente de una empresa pública, pongamos por ejemplo que soy gerente de la empresa de almendras. Yo ya sé perfectamente en qué época del año tengo que mandar a comprar la almendra, ¿no es cierto?, a los cosechadores de almendra, ¿no es cierto? Entonces, esas son decisiones casi que rutinarias, ¿no? Cada año se toma la misma decisión. Ya tal día vamos a salir porque sabemos que han empezado a cosechar en tal momento. Entonces, ya se toma la decisión, digamos, de manera rutinaria. Lo mismo en cualquier otra empresa pública, ¿no es cierto?, donde sabemos cuáles son, digamos, los momentos o los pasos que hay que seguir para determinada situación. En cambio, las decisiones no estructuradas no son programables, no son frecuentes, no son rutinarias y son aplicables a situaciones especiales. Requieren de conocimiento especializado para tomar la decisión adecuada. El caso de la pandemia, por ejemplo, es una decisión no estructurada porque no ocurre pandemias cada momento. Entonces, obviamente, no está programada, no era posible programarla, no era frecuente, no era rutinaria y requiere de un conocimiento especializado. Requiere que sean virólogos, que sean, ¿no es cierto?, epidemiólogos los que nos ayuden a tomar esa decisión. ¿Cuáles son las implicancias en la teoría de decisiones? La racionalidad limitada. La razón tiene un límite en la toma de la decisión, ¿no? Puede haber factores que afecten que, ¿no es cierto?, y la decisión no sea la más correcta. La imperfección de las decisiones. No hay decisión perfecta. Siempre hay algún tipo de imperfecciones que se tienen que ir corrigiendo. La relatividad de las decisiones. Muchas decisiones no son, se relativizan porque lógicamente no hay el 100% de certeza.
La jerarquización de las decisiones. Hay decisiones de más alto nivel, de mediano nivel, de bajo nivel. La racionalidad administrativa y la influencia organizacional. El hombre administrativo busca solo la manera satisfactoria y no la mejor manera de hacer su trabajo. La imperfección, por lo tanto, y relatividad, jerarquización, racionalidad e influencia organizacional influyen en este hombre administrativo. La descripción simplificada de cómo se toman las decisiones orientándolas a modelos nos lleva a plantearnos, por supuesto, modelos individuales y organizacionales, ¿no? Los individuales son racionales porque la premisa es que el ser humano se empeña básicamente en el cálculo o obtención de los máximos valores, identifica objetivos, evalúa aportes y consecuencias y escoge la mejor que brinda más beneficios. Las limitaciones del modelo racional hacen imposible de hacer en la realidad la evaluación de todas las alternativas disponibles. Es difícil precisar los objetivos propios, se escoge la primera alternativa disponible o similar a anteriores. El hombre es así, le gusta repetir las decisiones que ya tomó antes, ¿no es cierto? Y hay un proceso continuo de permanente modificación de la decisión. Los factores son el estilo cognitivo que describe cómo es el modelo racional. Lo que tú conoces, eso es lo que vas a hacer. Y el marco de referencia, que es básicamente el que se usa para interpretar resultados y escoger la opción. Los modelos individuales son de estilo cognitivo, sistemático, cuando plantean el problema de manera formal, o intuitivo, cuando planteas el problema con pruebas y errores, ¿no es cierto? El modelo individual también tiene un marco de referencia que evita riesgos para obtener ganancias y acepta riesgos para evitar pérdidas. Miren ustedes, evita riesgos, esto de aquí, ¿no es cierto?, para obtener ganancias, ¿no es cierto? Entonces yo busco el riesgo más bajo para obtener el mayor beneficio. Y acepta riesgos para evitar pérdidas. O sea, me voy aquí al riesgo más alto para evitar pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, hay este doble juego, si quieren ustedes, en el marco de referencia de un modelo. Los modelos pueden ser burocráticos, políticos o de caja de Pandora. El burocrático preserva la institución, reduce el nivel de incertidumbre y son procedimientos estandarizados. Es lo que toma, la decisión que toma un jefe de sección, no son radicales, no causan mucha incertidumbre. El político existe una demostración y negociación del poder, hay decisiones que son resultado de competencia y tratos entre líderes claves y grupos interesados, no hay soluciones a problemas, sino acuerdos más bien, ¿no? Cuando hay bloqueos de caminos, se toman decisiones de orden político que reflejan más que todo conflictos, diferencias y confusión. Y la caja de Pandora, o conocida también como el garbage can, ¿no es cierto?, es un modelo mediante el cual las decisiones son soluciones que se asocian a problemas y situaciones de forma accidental, ¿no? Este otro que es el tema del pensar rápido, pensar despacio, sobre todo en áreas de marketing y ventas, ha ganado mucha popularidad y fue diseñado en el estudio también de toma de decisiones, pero también sirve para otras cosas, para gerenciamiento y para toma de decisiones económicas, por el señor Daniel Kahneman. Kahneman es un psicólogo que junto con Amos Tversky desarrollaron esta teoría que se llama la teoría de las perspectivas. Kahneman, aunque ustedes no lo crean, ganó el premio Nobel de Economía el año 2016, si no me equivoco. Siendo psicólogo, ganó el premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque él vio justamente cómo toma el consumidor las decisiones para el consumo, ¿no? Y estudiaron personas que toman decisiones en situaciones de riesgo también. Kahneman se convirtió en bestseller, un libro muy importante. Yo se lo voy a pasar más tarde, tal vez a uno de los coordinadores para que ustedes lo tengan el libro, lo lean. A mí por lo menos cuando ha caído en mis manos de un tirón me lo he leído completo porque es muy interesante. Él sostiene que hay un lado del cerebro que toma las decisiones rápidas y hay un lado del cerebro que es más reflexivo, ¿no? El lado izquierdo es más reflexivo. Perdón, el lado derecho para manejar la mano izquierda, etc., ¿no? Cuando tú eres diestro y al revés cuando eres zurdo. Entonces, hay un lado del cerebro humano que es más reflexivo, que piensa más antes de tomar una decisión, ¿no es cierto? Por eso habla de pensar rápido, piensas rápido y piensas despacio. Eso es lo que hace el ser humano todo el tiempo, ¿no es cierto? Y hay dos sistemas de pensamiento que toman decisiones, juicios, sesgos y errores, y obviamente es lo que básicamente sucede, ¿no es cierto?
La teoría prospectiva o teoría de las perspectivas o prospect theory fue desarrollada en el 79 por Kahneman, premio de economía del año 2002 había sido, y Amos Tversky, que falleció en el 96. Esta teoría permite describir cómo las personas toman sus decisiones en situaciones donde deben decidir entre alternativas que involucran riesgo. Por ejemplo, decisiones financieras, ¿no? Partiendo de evidencia empírica, la teoría describe cómo los individuos evalúan las potenciales pérdidas y ganancias. ¿Cuáles son los principios básicos de la teoría de las perspectivas, no? El principio básico es la evaluación de un resultado es relativo a un punto de referencia neutral que a veces se denomina nivel de adaptación, así se llama, ¿no es cierto? Para resultados monetarios, el punto de referencia habitual es el statu quo, el nivel de riqueza actual. O sea, yo estoy aquí con esto, es mi nivel de riqueza actual. Tengo una casa, tengo un autito y tengo, no sé, $10,000 de ahorro. Pero puede ser también el resultado esperado, ¿no? Es el resultado de mejoras que el punto de referencia considera ganancias por debajo del punto de referencia. Una demostración convincente de este principio sería la siguiente. Se colocan 3 cuencos alineados. Los cuencos son vasos, si quieren ustedes, ¿no? Se los llena de agua muy fría, el de la izquierda, el de agua muy caliente, el de la derecha, y de temperatura ambiente, el intermedio. Y sumerges tu mano, una mano en agua fría, la otra en el agua caliente durante 1 minuto. Y luego las 2 manos en el medio. Y vas a sentir una sensación caliente en una mano y fría en la otra. Si tú haces, ¿no es cierto? Aquí tienes un vaso de agua fría, un vaso de agua caliente y un vaso de agua templada, si quieres, o temperatura ambiente. Metes tus manos 1 minuto en cada vaso, en el frío y en el caliente, metes luego las 2 manos en el vaso del medio, vas a sentir que una mano siente más caliente y otra más fría el agua, ¿no es cierto? Ahí está lo que se conoce como el punto de referencia. Tu punto de referencia siempre va a influir en las teorías que estás, digo, en las decisiones que estás tomando. Y el segundo principio habla de la sensibilidad a los cambios, que es decreciente tanto para dimensiones sensoriales como para cambios en la riqueza. Por ejemplo, la diferencia subjetiva entre 900 y $1,000 parece mucho menor que la diferencia subjetiva entre 100 y $200. O sea, que tengas 900 o $1,000, no hay mucha diferencia. Pero 100 o 200, sí, porque tú eres pobre. Y 200 es el doble de 100 para ti en la pobreza, ¿no es cierto? Entonces hay una sensibilidad muy notable cuando el ingreso es más bajo. Y el tercer principio es la aversión a la pérdida. Cuando se ponderan ganancias y pérdidas del mismo calibre, las últimas, o sea, las pérdidas, ¿no es cierto?, pesan más. Es decir, la valoración subjetiva de una pérdida es mayor que la de una ganancia objetivamente equivalente. O sea, si a ti te dicen, mira, tú si inviertes aquí vas a ganar $5,000, pero si no nos va mal, vamos a perder 10,000, probablemente no vas a invertir. No vas a invertir. Hay una aversión a la pérdida, ¿no es cierto? Inclusive si te dicen vas a perder 5,000, vas a ganar 5,000, pero si va mal vas a perder 5,000, pucha, no, mejor no invierto, ¿no es cierto? Entonces, esos son los factores que hay que tomar en cuenta, esos son los principios que nos plantea Kahneman. Entonces, la fórmula de Kahneman y Tversky en la fase está dada por la fórmula B igual a W por P1 por B por X1 más B doble por P2 por B y así sucesivamente, donde X1, X2 son los resultados potenciales y P1, P2 las respectivas probabilidades, son las probabilidades de que sucedan X1 y X2. Y B es la función del valor, que asigna un valor al resultado y la función del valor cruza el punto de referencia, ¿no es cierto?, que tiene una forma de S, como pueden ver en la gráfica, ¿no es cierto? Y obviamente ahí se ven las ganancias, ¿no? El mayor impacto de las pérdidas que en las ganancias. O sea, a la izquierda está el valor psicológico, vean ustedes, a la pérdida y la cantidad en dólares para, digamos, el valor psicológico de la ganancia. Entonces ahí está la aversión a la pérdida, ¿no? Y la teoría describe que el proceso de edición consiste en 2 etapas, que son la edición y la evaluación. La edición es cómo tú haces el diseño de cómo puede ir el negocio y la evaluación es cuando evalúas y pones el peso de lo que vas a perder versus el peso de lo que vas a ganar para tomar tu propia decisión, ¿no?
Entonces, el ejemplo 1 nos dice que la decisión 1 hay dos alternativas, la A en la que se gana seguro 4.500 euros y la B en la que se puede ganar 10.000 euros o 0 euros, con una probabilidad del 50% cada uno. Elegiría A o B. A implica seguridad, B es incertidumbre, tomar algún riesgo. La decisión 2, ¿no es cierto? Dice, no, de nuevo hay dos alternativas. La C implica perder 4.000 euros con seguridad, mientras que si se elige la D pueden perderse 10.000 euros, ¿no? O 0 euros con probabilidad del 50%. Nuevamente debemos preguntarnos qué alternativa preferimos. La mayoría de las personas escogen la opción A, pues por supuesto, ¿no? Porque en la decisión 1, porque es coherente con la idea de que las personas son aversivas al riesgo en el dominio de las ganancias. O sea, entre la B es de ganar 10.000 euros o 0. Y la A es ganar 4.500 euros. Seguro. Me voy a lo seguro. Es menos, pero es lo seguro. Por el contrario, la mayoría de la gente va a ir a la D, porque en la D dice, puedes perder 10.000 o 0, y en la A, en la C decía, es 4.000 pierdes seguro, ¿no es cierto? Vas a ir a la D, porque obviamente la teoría prospectiva predice que la persona es amante, son amantes al riesgo en el dominio de las pérdidas. Prefieren el riesgo de perder 10.000 con una probabilidad de 50% a una menor pérdida segura de 4.000, ¿no? Comparando decisiones en los dos entornos, podríamos decir que normalmente las personas son prudentes cuando se trata de ganar y son más arriesgadas cuando pueden perder. Observe por otra parte que según la teoría de la utilidad esperada, una persona suficientemente aversa al riesgo elegiría A y C. Una persona neutral al riesgo elegiría B y C, y una persona suficientemente amante del riesgo elegiría B y D. Estas predicciones chocan con la evidencia de, como se ha dicho, que la mayoría elegiría A y D. Todo el tiempo estamos pensando, esto es la teoría del statu quo, ¿no? En el pensar rápido, pensar despacio de Kahneman. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Sin embargo, en determinadas ocasiones, ninguna de las alternativas que se nos presentan nos genera mayor satisfacción al estado actual. Por lo tanto, preferimos continuar en el mismo estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona lleva trabajando más de 15 años en una misma compañía y el gerente le ofrece subir el sueldo de 3.000 a 4.000, pero tiene que irse a otra ciudad y no acepta. De otra compañía le hacen el ofrecimiento de trabajar cerca de la compañía en la que actualmente labora con un sueldo de 4.000 y también rechaza la oferta. Esta persona está feliz en su trabajo, es feliz con su vida tal cual está. No aceptará ninguna oferta que cambie su esquema de vida, ¿no es cierto? Esos son los amantes del statu quo, ¿no? El efecto de dotación, que es otro problema en el pensar rápido, pensar despacio. Este efecto está asociado al valor que le damos a determinadas cosas, el cual cambia nuestra perspectiva. Por ejemplo, una persona compra una casa que cuesta $100.000 o 100.000 sí, dólares, y vive en ella hasta su vejez, y actualmente valdrá 50.000, pues se ha ido, ¿me entiendes? Ya se ha ido deteriorando la casa. Sus hijos le ofrecen una casa mejor en otro sitio de la ciudad. Le dicen, mira papá, toda tu vida has vivido en San Pedro, andate a la zona sur y, ¿no es cierto? Te vamos a dar una casa de $500.000 en la zona sur porque nos has hecho estudiar y todo. Y le dice que solo va a dejar la casa cuando muera, ¿no es cierto? Si alguien viene y le dice, te compro tu casa en 500.000, no, yo me voy cuando muera, que lo vendan mis hijos, porque aquí me siento feliz. Ese es el efecto dotación, ¿no es cierto? Este efecto está asociado al valor que le da una persona a determinada cosa. Puede cambiar la perspectiva. Una persona compra una casa valorada en 100.000 y vive en ella hasta su vejez, ¿no es cierto? Y aunque le ofrezcan 500.000, se va a quedar ahí. La aversión a la pérdida nos dice que en esta anomalía la mayoría de las personas tienen los efectos de las posibles pérdidas, ¿no es cierto? Otro ejemplo para explicar este comportamiento podría ser el de una persona que se encuentra 10 pesos en la calle, ¿no es cierto? Y con este dinero se pueden construir varios escenarios, ¿no es cierto? Podría comprar boletos para la lotería, podría considerar una buena inversión, podría decir que no se obtenga nada, lo más probable es que no gane nada, o podría extraviarlo. En este caso estaría muy triste porque era dinero que se había encontrado, pues, ¿no es cierto? Entonces, sin importar cuál de las alternativas tome, no debería ser percibida como una pérdida, puesto que no era su dinero.
pero el sentimiento es el mismo. El ejemplo anterior ayuda a entender la aversión a la pérdida. Si bien el encontrar el dinero representa una sensación positiva, la pérdida produce una sensación negativa. El patrón de 4 es otro de los teoremas de los que se plantea en el pensar rápido, pensar despacio, que dice que siempre que hacemos evaluación global de un objeto complejo, sopesamos todas sus características y unas características influyen más que otras, ¿no es cierto? El principio de la expectativa no muestra cómo realmente piensan las personas respecto a probabilidades relacionadas con determinados riesgos. Mientras al principio de la expectativa muestra que la utilidad aumenta exactamente en la misma cuantía, ¿no es cierto? Cuando una posibilidad cambia del 95 al 100%, la utilidad que le damos es mayor, es el efecto de certeza. El economista Maurice Allais, o Alois, como quieran ustedes, ¿no es cierto?, que ha muerto recién en el 2010, mostró al público esta teoría que entraba en divergencia con respecto a la teoría de la utilidad esperada, ¿no?, que era ampliamente aceptada, ¿no? La teoría de la utilidad esperada es un modelo que representa la toma de decisiones con incertidumbre de manera racional. Cada resultado se puede cuantificar en términos útiles y representar a través de la función de utilidad. Los individuos dan más valor a las ganancias y a las pérdidas que a la riqueza, y los valores decisorios que se asignan a los resultados son diferentes de las posibilidades. Estas ideas, en combinación, explicaba un patrón de referencia que Daniel Kahneman y Amos Tversky denominaron patrón de los 4, o patrón de 4, ¿no es cierto? Entonces, en el patrón de 4, miren ustedes, tenemos 4 opciones, fíjense. Si tengo 5% de posibilidades de ganar 50,000 pesos, hay una aversión al riesgo. Si tengo 95, si hay 5% de posibilidades de ganar, hay 95% de posibilidades de perder 50,000 dólares. Y esto es búsqueda del riesgo. Si me voy por la opción de 5% de posibilidades de ganar 50,000 dólares, hay búsqueda de riesgo, y 5% de posibilidades de perder 50,000 dólares, hay aversión al riesgo. Entonces, a esto le llaman el patrón de 4. Tú te mueves entre estas 4 cajitas, si quieren ustedes, y con esas 4 cajitas vas a encontrar, ¿no es cierto?, lo que te parezca más favorable para tus decisiones, ¿no? Eso es lo que nos están planteando. Luego tenemos ¿no es cierto?, cuando el individuo se plantea que se tienen muchas posibilidades de ganar una recompensa, bueno, esta es la explicación del patrón de los 4, ¿no es cierto? Está claro que este individuo sobrevalúa, ¿no es cierto?, las posibilidades de perder, y lo inverso, cuando tiene posibilidades de perder el 95% y una pequeña de no perder, buscará el riesgo, aunque existe una opción en la que está cerca. Si tienes 5% de ganar, bueno, puede ser que te lances, ¿no? Pero cuando hay una probabilidad de ganar 5%, puede resultar muy atractiva y hace que se busque el riesgo. Y por último, la posibilidad de que tengamos muy poca probabilidad de perder, ¿no? Los neurocientíficos han confirmado estas observaciones al ver zonas del cerebro que funcionan de manera diferente ante la probabilidad de ganar, ¿no?, un premio. La respuesta del cerebro es similar a los valores decisorios, las preferencias de las personas valorando las distintas posibilidades de ganar un premio determinado. Barron y Erev, el año 2003, y Erev y Barron y Avinen y Pashker, el 2005, también informaron la aplicabilidad negativa de la teoría prospectiva en experimentos iterativos basados en la retroalimentación. Un estudio realizado en la Universidad de Tongji, en Shanghái, China, ha añadido la evidencia experimental sobre este tema al hacer cuestiones a jóvenes de 18 a 27 años sobre los viajes en medios de transporte. Esta teoría entra en contradicción con la utilidad esperada, que supone que el nivel de utilidad depende del nivel de riqueza absoluto que se obtenga, ya que al decisor le van a importar más las pérdidas o ganancias que puedan tener respecto al punto de referencia. La teoría de las perspectivas también se contradice con la aversión al riesgo. El riesgo se prefirió en el dominio de las pérdidas y se rechazaron el dominio en las ganancias, ¿no es cierto? En ese experimento los jóvenes preferían, ¿no es cierto?, tomar el tren rápido que ir, ¿no es cierto?, en un transporte que lo dejaba en la puerta de la universidad. ¿Por qué? Porque el tren rápido va más rápido.
Con eso entramos a otra teoría que está muy de boga, ¿no es cierto?, que es la teoría de los juegos. La teoría de los juegos es una rama de la economía que estudia las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito, tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes. En la teoría de los juegos no tenemos que preguntar qué vamos a hacer, sino qué va a hacer el otro, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer los demás, no? Se usa mucho en el póker, ¿no? Cuando juegas póker tienes que ver qué está jugando el otro, no tanto qué juego tienes tú en tu mano. Hubo trabajos anteriores como el de Antoine-Augustin Cournot, ¿no? Un economista francés que, de los años 20, ¿no es cierto? Y que se llega a una versión reducida del equilibrio de Nash, ¿no? Más tarde se podría decir que el fundador de la teoría de juegos formalmente fue John von Neumann. Pero desde entonces algunos economistas han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía por sus trabajos en el tema de la teoría de juegos. Pero, ¿no es cierto?, el que destaca es obviamente John Nash, ¿no?, que es conocido en la película Una mente maravillosa, porque es el equilibrio de Nash donde se basan las conclusiones que se han tomado en teoría de juegos, ¿no? El equilibrio de Nash se alcanza en una situación en la que ninguno de los jugadores o agentes de un juego en el que hay dos o más jugadores conocen los equilibrios de los demás. Quieren cambiar unilateralmente su decisión porque cambiarla supondría empeorar su condición, ¿no es cierto? Cuando todos los jugadores han tomado una decisión y no pueden cambiarla sin empeorar su bienestar, se considera que se ha alcanzado el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash puede no ser Pareto eficiente, es decir, puede no haber una situación en la que todos los jugadores incrementen su bienestar sin perjudicar a los demás. No obstante, en ocasiones, el equilibrio de Nash es la única alternativa dadas las reglas del juego, a pesar de que existe un óptimo de Pareto. El equilibrio de Nash se ha utilizado para regular situaciones de competencia entre empresas y diseñar subastas de adjudicaciones públicas para las licitaciones, señores. En licitación pública nosotros utilizamos dos tipos, hasta tres tipos, digamos, de subasta pública, ¿no? Es la subasta inglesa, la subasta holandesa, ¿no es cierto? Y finalmente está, ¿no es cierto?, la inglesa, la holandesa, y finalmente está la subasta cerrada, ¿no? La inglesa es cuando el martillero, como le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, en América Latina, tiene otro nombre en inglés, ¿no es cierto?, es no me acuerdo ahorita el nombre, ya les voy a decir, ¿no es cierto? Lo que hace es decir, señores, tenemos este cuadro, es un cuadro de, no sé, por decir algo, es un cuadro de Picasso, está valorado en $10,000 este cuadro, ¿no es cierto? Y dice, ¿quién da más? ¿No? Entonces se levanta un señor y dice, yo doy 15,000. Entonces dice, yo doy 20,000, 25,000, 30,000. Entonces vas de abajo hacia arriba. Hasta que llega un tipo que dice, yo doy 50,000. Pucha, ya no hay discusión. Ahí nadie quiere poner más plata que eso, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto? Ahí, ¡tac!, golpea el martillo y obviamente ya se adjudica el cuadro el que ha dado 50,000, ¿no es cierto? El auctioneer o auction hammer también se llama, ¿no? Entonces el auctioneer en inglés, o martillero o auction hammer, como quieran llamarlo, golpea y subasta inglesa. Subasta holandesa. Señores, tengo un cuadro de Picasso. Entonces, ¿quién da $100,000? Nadie. 90, 80, 70, 60, 50. Yo, vendido. De arriba a abajo. El otro es de abajo a arriba. ¿Cierto? Y finalmente es el otro, que es el de sobrecerrado, que se llama, ¿no es cierto?, que es una subasta en la cual yo establezco ya el precio. Y digo, señores, esta es una carretera, la Paso Duro, doble vía, que cuesta, ¿cuántos kilómetros son a Oruro? Son 243 kilómetros. Perfecto. Hemos calculado a $1 millón por kilómetro, son 243 millones de dólares.
¿Quién puede poner, ¿no es cierto?, por decir algo, 100 tractores de 6, 100 tractores de 5, de 4, de 3 y 100 volquetas para hacer este trabajo? Nadie. ¿Quién puede poner 90, 80, 70? Yo, ya, adjudicado. Entonces, es una situación en la cual, ¿no es cierto?, el precio ya está definido y solamente varían las condiciones. Esto es para hacer ese tipo de licitación, ya sea la subasta inglesa, la subasta holandesa o la de sobredefinido, ¿no es cierto?, tienes que tener equilibrio de Nash. Todos los participantes en la licitación o en la subasta, en este caso, tienen que tener las mismas condiciones. Nadie puede decir, va a empeorar mi situación por sentarme a la derecha o a la izquierda, digamos, en la subasta, o en este caso por presentar en sobre azul o en sobre amarillo, o, ¿no es cierto?, por, no sé, pues, por ir de lentes o no de lentes, lo que sea. Entonces, esa es la forma, digamos. Entonces, ahí tienen el principal, en la teoría de los juegos, es el ejemplo clásico, el del dilema del prisionero. Tú tienes dos prisioneros, ¿no es cierto? Los dos prisioneros, ¿no es cierto? El prisionero 1 y el prisionero 2 están en celdas separadas. Están en celdas separadas. Entonces los comienzan a interrogar. Así, ¿quién ha cometido? Digamos que es, no sé, un robo, no un asesinato, un robo, ¿no es cierto? Entonces, si el prisionero 1 no delata y el prisionero 2 no delata, digamos, la probabilidad es de 2-2, o sea, 2 años de cárcel, que como ustedes saben, hasta 3 años te dan libertad condicional. O sea, sales de la cárcel. 2-2. O sea, sería la opción óptima, que ninguno delate. Pero no saben los dos prisioneros. Si el prisionero 1 decide delatar y el prisionero 2 no delatar, ¿no es cierto? Si el prisionero 2 delata y el prisionero 1 no delata, ¿no es cierto? Entonces la opción es 10-1. O sea, el prisionero 2, ¿no es cierto? Perdón, el prisionero 1 no delata, delata y el prisionero 2 no delata. Entonces, 10-1. 10 años va a la cárcel el prisionero 2. ¿No es cierto? Si el prisionero 1 no delata y el prisionero 2 delata, 1-10. Entonces va 10 años a la cárcel el prisionero 1. Y si los dos delatan, 6-6. Los dos reciben 6 años de cárcel. Entonces, ¿en qué consiste el equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash es, ya les vuelvo a decir, aquel punto en el cual ninguna de las partes puede empeorar su situación. ¿Cuál sería el equilibrio de Nash? Que el prisionero 1 y el prisionero 2 no delaten. Eso es el equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, si delatas y el otro no delata, ¿no es cierto?, puedes bajar tú a 1 año de prisión preventiva nada más. Entonces, prácticamente, pues, o 0 podría ser inclusive. Entonces, como pueden ver, aquí se puede hacer varios juegos aquí, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a cómo Entonces, el dilema del prisionero es el ejemplo más típico en la teoría de juegos. Si ambos delatan, obviamente ya les he explicado lo que puede suceder, ¿no es cierto? Que cada uno va a 6 años a la cárcel. Pero si uno de los dos delata y el otro no, el uno va a 10 y el otro va 1 y obviamente sale libre. Obviamente, si los dos no delatan, lo inteligente es que, ¿no es cierto?, ninguno... Ahora, dado que el otro es igual al inteligente que nosotros, lo más probable es que lleguen a la misma decisión. Al final lo que acaba pasando es que ambos acaban perdiendo 6 años entre rejas, ¿no? La situación alcanzada, ¿no es cierto?, cuando hubieran sido solo dos y hubieran cooperado mutuamente, ¿no? El equilibrio en ambas partes no pueden cambiar sin empeorar. Si cambian, empeoran. Ese es el equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, el otro ejemplo en teoría de los juegos es el dilema de Monty Hall. En el dilema de Monty Hall no es lo mismo que el dilema del prisionero, ¿no es cierto? El presentador de un programa de televisión ofrece al concursante elegir un premio que se encuentra tras una de las 3 puertas. Hay 3 puertas y 2 de ellas contienen cobras y una de ellas un automóvil.
¿no es cierto? El jugador elige una puerta, supongamos la primera. El presentador, Monty, abre la puerta número 3 enseñando una cobra. Acto seguido nos ofrece cambiar la puerta. ¿Qué es mejor teniendo en cuenta que el presentador sabe qué hay detrás de cada puerta? La respuesta es que es mejor cambiar de puerta. Guiándonos por la estadística, el presentador al abrir una puerta cerrada ha incrementado las posibilidades de llevarnos el premio. Pasamos de jugar de un 33% de probabilidad a tener, ¿no es cierto?, 66% de probabilidad, porque en realidad el presentador aumenta nuestra posibilidad al 66% si cambiamos de puerta. Si permanecemos con la puerta elegida, nuestras posibilidades se mantienen en un 66% o 33%. En este enlace se puede encontrar una explicación en más profundidad en la matemática y en eso, que es un simulador. La teoría de juegos, en una de las partes, la investigación económica reciente que más atención está trayendo en los últimos años, además de sus aplicaciones prácticas, han sido utilizadas en la práctica en multitud de ámbitos, como por ejemplo en el dilema del prisionero para regular y evitar situaciones de oligopolio, ¿no es cierto? Porque lógicamente en el oligopolio yo tengo que evitar que pocas empresas se asocien para controlar un mercado, ¿no? En el cine hemos visto ejemplos del dilema de prisionero en situaciones como las creadas por el Joker en El Caballero Oscuro, por ejemplo, ¿no? Luego está la paradoja de la tolerancia. Es otra. Y hemos salido de teoría de las decisiones, hemos salido de teoría de los juegos, hemos salido de la teoría del pensar rápido, pensar despacio. Estamos en otra que es la de Karl Popper, ¿no es cierto? Que la realizó en 1945. Es una paradoja enmarcada en la teoría de la decisión. La paradoja declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Popper concluye que aunque parece paradójico para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Es decir, si yo soy gerente de una empresa pública y veo que hay unas empresas competidoras que pueden ser públicas o privadas, que no quieren, ¿no es cierto?, someterse a las reglas de juego, digamos, de calidad, precio, etcétera, y mercado, yo voy a ser intolerante con los intolerantes, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo la paradoja de la tolerancia. Y eso significa que soy tolerante, porque no puedo ser tolerante con los intolerantes. Se los leo completo el párrafo que escribe Popper en su famoso libro La sociedad abierta y sus enemigos. Menos conocida es la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto como ellos de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlos en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que por el contrario comiencen por actuar a todo razonamiento y así pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que presten oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución de la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. Tenemos, por tanto, que reclamar en el nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. Les doy un ejemplo práctico que en Bolivia yo personalmente lo he podido observar. El caso de la Pil Sucre, que estableció un precio de equilibrio para que pueda seguir funcionando la fábrica de 2 bolivianos con 10 centavos el litro. ¿Qué hicieron los productores de leche? Los campesinos productores de leche que le vendían la leche a la Pil Sucre. Fueron a la plaza 25 de Mayo, o sea, a la plaza principal de Sucre,
y echaron la leche al piso. Todita la leche la echaron, ¿no es cierto? Y dijeron, nosotros queremos que nos paguen 2.80 porque no podemos vivir con 2.10. Entiendan que se va a cerrar la fábrica si pagamos 2.10. No, señores. Segundo día, echaron toda la leche. Tercer día, echaron toda la leche. Una semana, echaron toda la leche. Se cerró la fábrica. Esa es la tolerancia a la intolerancia en términos de empresa pública, ¿no es cierto? Tú no puedes operar con precios y lo que está ocurriendo ahorita es eso. De las 49 empresas públicas, yo diría que no pasan de 3 o 5 las que dan utilidades. Las demás están siendo tolerantes a la intolerancia, ¿no es cierto? Y mientras siga sucediendo eso, vamos a tener empresas deficitarias. Vamos al tema, yo diría casi al último, ambivalencia epistémica. ¿Qué es lo que tiene la ambivalencia epistémica? Que según se mire uno de un lado o de otro, las cosas parecen de una manera o de la contraria, ya sea en un gobierno departamental, municipal, en una diputación o en el gobierno nacional, o en el oficialismo y la oposición. Como decimos vulgarmente, todo depende del cristal con que se mira, ¿no es cierto? Del color del cristal con que se mira. Eso nos lleva, la ambivalencia epistémica nos lleva a la ambivalencia administrativa, que presenta dos interpretaciones a dos valores frecuentemente opuestos. Está aplicado a la administración, que presenta dos formas de aplicar una norma o un procedimiento administrativo. Una respuesta ambivalente, sentimientos ambivalentes. Muchas veces la ciudadanía nos reclama y nos dice, ¿cómo es posible que hayan aplicado la norma de esta manera en esta situación y la aplican de esta otra manera en esta otra situación? ¿No es cierto? Los gobiernos municipales muchas veces establecen, por ejemplo, terrenos que son, ¿no es cierto?, no aptos para la construcción. Y sin embargo, por presión, por influencia política, por influencia personal, por corrupción, por lo que sea, ¿no es cierto?, terminan ocurriendo construcciones en lugares donde no se debiera haber construido. Callata es un ejemplo, este otro encima de la autopista que baja de Sopocachi a la zona sur, que ha ocurrido recientemente, es otro caso, ¿no es cierto?, en la zona, ¿qué se llama esa zona? Independencia, creo. Bueno, son casos donde se han visto, ¿no es cierto?, que han obtenido permisos de construcción en lugares donde no debiera haberse construido y se han caído viviendas enteras. Entonces, lógicamente, el resultado es de ambivalencia administrativa. Y la ambivalencia administrativa tiene obviamente costos tanto para el ciudadano como para el gobierno o para el sector público que está a cargo de él. Epistémico son los conceptos que incluyen el concepto de conocimiento, opinión fundada, justificación, probabilidad epistémica y otros que son usados con el fin de dar razón a opiniones y enunciados de conocimiento. Entonces, el principio epistémico es un principio de racionalidad aplicable a conceptos tales como conocimiento, justificación y opinión fundada. Los principios epistémicos incluyen los principios de la lógica epistémica y aquellos que conectan los distintos principios epistémicos entre sí con otros principios no epistémicos, como por ejemplo de tipo semántico. Los conceptos epistémicos incluyen el concepto de conocimiento, opinión fundada, justificación, probabilidad epistémica y otros conceptos que son usados con el fin de dar razón a opiniones y enunciados de conocimiento. Los principios epistémicos pueden ser formulados como principios relativos o sistemas de opinión o a sistemas de información, es decir, sistemas que caracterizan los posibles estados doxáticos de una persona en un momento dado. Un sistema de creencias u opiniones puede ser visto como un conjunto de proposiciones aceptados o como un sistema de grados de creencia. Es posible distinguir dos tipos de principios epistémicos. Principios relativos a la racionalidad de un único sistema de creencias o principios relativos a los cambios racionales de opinión. Los primeros incluyen los requisitos de coherencia y consistencia para creencias y para probabilidades. Estos principios pueden ser considerados como la descripción estática del sistema de creencias. Los segundos incluyen diversos principios acerca de la revisión y ajuste de las creencias, es decir, principios referidos a la dinámica del sistema de creencias. En otras palabras, en el primer caso, pueden ser, ¿no es cierto?, que yo, para dar la razón a alguien, le pida consistencia y coherencia, ¿no es cierto?, que es lo que usualmente se usa, por ejemplo, para evaluar los ensayos académicos, ¿no?
pero en el tema administrativo también se necesita que haya coherencia y consistencia. Y el segundo, ¿no? Se aplica más que todo a creencias políticas, ideológicas, religiosas. Ahí yo no puedo más que esperar que pueda haber un cambio de creencia, ¿no? Alguien que pueda ser una persona que fue de izquierda se vuelva de derecha o viceversa, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a que, por supuesto, tengamos principios epistémicos que valoren eso, positivo o negativamente. A veces el cambio es bueno, a veces el cambio es malo, eso es censurable, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, son los dos tipos de principio epistémico que en el ámbito administrativo también funcionan, porque un gerente público tiene que tener esa capacidad de un determinado momento tener una opinión y en un determinado momento tener otra opinión. Bueno, jóvenes, dado que hemos estado una hora con estos nuevos modelos, paradojas y principios, pienso de que lo que podemos hacer es dar pie o paso a algunas preguntas o algunos comentarios que ustedes puedan tener y, digamos, dejar para otra ocasión el que podamos hablar de gerencia pública específicamente. ¿Qué les ha parecido hasta ahora toda la presentación? Buenas tardes, doctor. Bueno, para mí, yo Adelante, diría don que Cristóbal. Siga usted, tiene la palabra. Cristóbal, siga nomás. O Eddie. Eddie era el que estaba hablando, ¿no? Eddie. Eddie Marcelo. Si puede poner su cámara, mejor todavía. Eddie Marcelo. sí, doctor. Eh, primeramente, el tema desarrollado, lo que nos dijo ahorita y todo lo explicado, yo diría, bueno, la verdad que está bien desarrollado y bueno, se entendió cada parte en cómo está analizado y cómo está explicado en cada tema, yo diría. Y en las preguntas, la verdad, no se me ocurre mucho, Muchas pero gracias por su opinión. está muy buen tema y gracias también así por la explicación. He tratado de ser lo más, si se dan cuenta, lo más actual, ¿no? Todo lo que les he presentado son teorías que datan de los últimos 20, 30 años, nada más, ¿no? De los años 90 hasta ahora. Es todo lo nuevo que hay en gestión y administración pública, ¿no? Todo lo nuevo. Cristóbal, tiene la palabra. Bueno, si no hay más intervenciones, le cedo la palabra a don Eric Flores para que demos por concluida la sesión de esta noche. Doctor, buenas noches. Una Alex pregunta, Ramos. más una aclaración. La verdad, hay mucha información que es bien interesante y algo que me ha sacado una más intriga para poderle preguntar. No sé si nos puede hacer unos ejemplos más claros de ser, bueno, de no tolerar la intolerancia, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante lo que puso de ejemplo de la leche y todo esto, pero si pudiese poner otros ejemplos tal vez para hacer un poquito más entendible, doctor. Bueno, Karl Popper, que es el autor de esta teoría, él era en realidad filósofo político, ¿no? Y inglés. Y él lo que básicamente es
nos quería era mostrarnos en relación a la democracia, ¿no? Él lo quería aplicar a la democracia, que lo estamos utilizando también en el ámbito del gerenciamiento y la administración pública, es porque es una teoría que es aplicable también a este ámbito, ¿no? Pero él lo estaba pensando más en términos de la democracia. Él decía, cuando tenemos gente que, por ejemplo, a ver, en el caso boliviano, bloquea caminos, ¿no es cierto? Y es intolerante, pongamos el caso de los cooperativistas mineros hace unos 3, 4 años atrás, o pongamos el caso, ¿no es cierto? Bueno, hay varios casos que tenemos de intolerancia que ha habido en el país, ¿no es cierto? Bueno, él dice, en esos casos lo que corresponde es aplicar la ley, y la ley tiene que ser intolerante con los intolerantes. En el caso, eso aplicado, eso que está aplicando, él está pensando, ¿no es cierto?, en democracia, en política, en otras palabras. Si lo aplicamos en gerencia pública, ¿no es cierto?, si yo soy un gerente público y me toca administrar una empresa pública y veo que hay intolerancia para que se determinen, digamos, precios de materias primas, como el caso de la leche que he planteado, o, por ejemplo, apertura de mercados, ¿no? Vean el caso de SAPSA, ¿no? De la empresa esta de azúcar que hay en San Buenaventura, ¿no? Le ha costado muchísimo entrar a mercados, ¿no es cierto?, que digamos, toleren el precio que tiene el azúcar de SAPSA, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un grave problema esta empresa, y es que ellos no tienen la suficiente capacidad de producción de materia prima, caña de azúcar, por ejemplo, en la zona de San Buenaventura. Tienen que traer caña de azúcar desde Santa Cruz para completar su materia prima. Eso encarece el producto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que le proponen las empresas azucareras de, por ejemplo, Unagro, Guavirá, la Bélgica y San Aurelio, ¿no?, y mucho más Bermejo, por supuesto, es que él entre a competir con los niveles de precios que tienen ellos. Lo que termina haciendo SAPSA es subsidiar su precio y bajarse, ¿no? Ahora, evidentemente tú me dirás, ¿eso está bien o está mal? Si yo soy gerente de SAPSA, eso está bien, porque de esa manera soy competitivo. Pero si yo soy ministro de Economía y Finanzas Públicas, eso está mal, porque tengo que subsidiar el precio del azúcar, ¿no es cierto?, que vende SAPSA. Entonces, ahí se vuelven intolerantes los gerentes de la empresa. No son los que, digamos, los proveedores de materia prima. O sea, hay distintas situaciones en las cuales se producen intolerancias, ¿no es cierto? Y esos son distintos ejemplos que podemos dar. No es un solo tipo de ejemplo que podríamos dar, son varios tipos de ejemplos que se pueden dar. ¿Está claro? Sí, gracias, doctor. A lo que entiendo es que hay momentos en que uno tiene que ser tolerante a la intolerancia y otros momentos en que se puede ser intolerante con la intolerancia. Entonces, cada Muy momento... bien. Entendió perfectamente, Alex. Gracias, Muy doctor. bien. Doctor, buenas noches. Diga usted, Rodrigo. Doctor, buenas noches. Agradecido por excelente magistral, por habernos dado una buena charla. La siguiente pregunta, doctor. ¿La intolerancia y la tolerancia le hace bien al país en el ámbito económico? En el ámbito económico, la intolerancia no nos hace bien, pues, porque salimos de la racionalidad económica, es lo que nos diría Popper, ¿no? La intolerancia en el ámbito económico nos hace daño, porque obviamente nos volvemos irracionales. Volviendo al ejemplo de SAPSA, lo que correspondería es que SAPSA venda su producto más caro para que no dé pérdidas. ¿Venderá menos? Me dirás tú. Sí, que venda menos, pues. Que venda menos, que mejore su calidad, que encuentre otros caminos, pero que no nos haga subsidiar, porque el subsidio lo pagamos todos los bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, yo digo, aquí corresponde ser, ¿no es cierto?, intolerante con los intolerantes. Pues, o sea, señores, mejoren ustedes su calidad, vendan más caro, venderán menos, no importa, pero, ¿no es cierto?, evitemos ser una empresa deficitaria.
¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Don Eric Flores, podemos cerrar entonces la conferencia. Bien, muchas gracias, estimado doctor, por la brillante exposición. Una vez más, los cursantes, invito el día de mañana a seguir continuando con las clases. El día de mañana tenemos también otra exposición. Agradecerle, doctor, por su participación. Y bueno, doctor, también lo vamos a estar viendo en el Diplomado de Derecho Administrativo y Gestión Pública, ¿no? Donde usted también es docente ya desde la anterior versión y contamos también con su presencia para todos aquellos profesionales que quieran inscribirse a este curso. También estamos recabando inscripciones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los participantes. Y bueno, nos vemos el día de mañana con los participantes y con usted, doctor, hasta el inicio del diplomado. Hasta luego. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación, Eric. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.